Seguimos con el módulo 3, en la que vamos a tratar la violencia sexista. ¿Y qué es la violencia sexista? La violencia sexista es aquella que se ejerce por razón de sexo. Es una violencia basada en las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, que dictan los roles de género. Por ello, la violencia sexista es machista y es ejercida hacia la mujer o hacia aquellas personas que no se rigen por los roles y estereotipos de género asignados según seas de un sexo u otro. Puede tener diferentes formas, desde insultos, piropos desagradables, tocamientos, etcétera, hasta golpes, acoso sexual, agresiones. En el deporte, la violencia sexista puede observarse de diferentes formas también. El hombre siempre ha tenido un papel centralizado, mientras que la mujer quedaba relegada a un segundo plano como animadora o espectadora. Ejemplos de ello puede ser como en partidos de baloncesto masculino, en los descansos aparecen las animadoras para amenizar el tiempo de espera, o en los campeonatos de carreras de automovilismo, motociclismo, ciclismo, como las mujeres son las que entregan los trofeos o mantienen las sombrillas a los deportistas. Así, la mujer queda cosificada para aumentar el espectáculo y no para fomentar el deporte. En esta línea también podemos observar casos en los que las parejas de deportistas de élite son criticadas, insultadas, acosadas por redes sociales, etcétera, debido al bajo rendimiento de dicho deportista de élite. La mujer pasa a verse como un complemento del deportista y se le atribuye lo malo. Puesto que la violencia sexista está condicionada por los roles de género, esta violencia no solo se da de hombre a mujer, sino también engloba la discriminación de personas heterosexuales a homosexuales. Así, la práctica de deportes masculinizados por parte de las mujeres o deportes feminizados por parte de los hombres ha supuesto en muchas ocasiones la atribución de homosexualidad. Es más, se llega a considerar menos atractivas a las mujeres con características más corpulentas. Existe gran número de deportistas profesionales que no declaran abiertamente su homosexualidad por el hecho de sufrir discriminación o violencia homofóbica. Si vamos más allá, podemos examinar cómo, en el caso de las mujeres, tienen que someterse a controles de testosterona y, sin embargo, los hombres no deben someterse a controles de estrógenos. Un ejemplo sería el caso de Caster Semenya, atleta sudafricana que, debido a sus altos niveles de testosterona, fue obligada a tomar medicación para bajarla. Claro ejemplo de violencia sexista podemos observando también en el mundo del arbitraje. El hombre árbitro, si es juzgado, será por desacuerdo con sus decisiones. En el caso de las mujeres, además de por esta razón, se le juzga por ser mujer, soportando incluso agresiones verbales por ello. La violencia sexista también la encontramos en puestos de poder dentro del mundo deportivo. El caso de Gala León es un claro ejemplo de ello. Siendo la primera mujer nombrada capitana de la Copa Davis, abandonó el tenis debido a una depresión después de una lucha de poder machista al ser nombrada directora de la Real Federación Española de Tenis. Aunque la discriminación sexual y por tanto la violencia sexual se va reduciendo debido al aumento de denuncia social ante estas injusticias, aún en la actualidad existen numerosos casos de agresiones físicas y psicológicas en el mundo deportivo. Las agresiones sexuales constituyen una vulneración de los derechos de las personas. Antes de adentrarnos en la violencia sexual en el ámbito deportivo, debemos conocer ciertas definiciones que pueden suscitar dudas, sobre todo tras la reforma laboral acontecida por la Ley Orgánica 10/2022, del 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley del Solo Sí es Sí. En primer lugar, hay que tener en cuenta que, desde que entró en vigor esta ley, el delito de abuso sexual ha desaparecido, determinándose que cualquier acto que atente contra la libertad o indemnidad sexual de una persona, realizado sin su consentimiento, es constitutivo de un delito de agresión sexual. Por lo tanto, ahora únicamente diferenciamos entre acoso sexual y agresiones sexuales. Según el Código Penal, será autor de acoso sexual el que solicitare favores de naturaleza sexual para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente, de prestación de servicios o análoga, continuada o habitual. Y con tal comportamiento provocar a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. Agresión sexual se consideran en todo caso los actos de contenido sexual que se realicen empleando la violencia, la intimidación o abuso de una situación de superioridad o de vulnerabilidad de la víctima, así como los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Por lo tanto, podemos decir que la diferencia más clara entre uno y otro es si existe o no contacto físico. El consentimiento acapara el centro desde los cambios legislativos y es importante saber qué es eso del consentimiento, ¿no?
Los hombres, desde muy pequeños, reforzados por la pornografía y la cultura profesional, sin apenas disponer de fuentes donde contrastar o contrarrestar esta información que reciben, normalizan prácticas sexuales basadas en la dominación y la violencia, y donde se cosifica a la mujer, asumiendo las relaciones sexuales como un derecho masculino, sin tener en cuenta la opinión de la otra persona. Es muy importante tener en cuenta que ambas personas consientan esa relación sexual. Y esto es el consentimiento. Los requisitos que tiene que reunir el consentimiento sexual para poder ser considerado válido son: el consentimiento debe ser libre. Aunque suene muy obvio, el consentimiento puede estar viciado por infinidad de factores: chantaje emocional, manipulación, insistencia o enfado de los hombres ante la negativa de las mujeres a mantener una relación sexual. El consentimiento debe ser específico, es decir, el consentimiento que se da para una determinada práctica sexual no se da para otra. Por lo tanto, nunca se puede extrapolar ni generalizar a más de una situación o momento en el tiempo. Debe ser consensuado entre personas en pleno uso de sus facultades mentales y también consensuado en cuanto a las formas, es decir, qué prácticas sexuales se desean mantener y cuáles no. El consentimiento debe ser afirmativo. Una vez más, aunque suene muy evidente, la realidad es que muchos hombres aprenden que el consentimiento es la ausencia del no. Y entre otras cosas, este aspecto pasa por alto la proactividad o la posibilidad de que ellas sean quienes llevan la iniciativa. Y por último, el consentimiento debe ser reversible. En cualquier momento durante la relación sexual se puede cambiar de opinión y decidir que no se quiere continuar, sin tener que dar por ello explicaciones o justificarse de ninguna manera, y mucho menos tener que recibir el enfado o los reproches de la otra persona. Asegurar un clima de confianza entre las personas de la relación también asegura que cada persona se sienta cómoda expresando no y segura de expresar sí. Comparto entre los materiales de este módulo dos vídeos. Uno, que es denominado La taza de té y el consentimiento, en el que se explica el consentimiento a través de la invitación a una taza de té. Y otro que es Consentir no permitir, en el que se hace entrevista a distintas personas y se trata sobre el consentimiento también. Ahora sí, tratamos de manera más específica la violencia sexual en el deporte. El acoso sexual o las agresiones sexuales en el deporte son una forma de violencia contra las mujeres que constituye una grave vulneración de derechos fundamentales como la dignidad, la integridad física y moral y la libertad sexual. La violencia sexual en el deporte, como todo acto constitutivo de violencia, puede ser tanto vertical, de un superior entrenador a un jugador o jugadora, de un directivo a otras personas de rango inferior que compongan un club, por ejemplo, como horizontal, de un compañero de equipo a otro u otra compañera, entre entrenadores y entrenadoras, entre personas asociadas a un club. Son actos constitutivos de violencia sexual. Inmiscuirse en la vida privada de la víctima, a través de preguntas incómodas sobre su vida privada sexual. Exigir información sobre las actividades que realiza fuera del horario deportivo. Provocar encuentros repetidos y aparentemente causales. Realizar llamadas de teléfono de manera usual. No respetar la intimidad de la víctima. Entrar en el vestuario sin pedir permiso, observar clandestinamente, obligar a compartir habitación en viajes de competiciones. Convocar sesiones de entrenamiento individual, invitaciones de carácter sexual, ofrecer ventajas deportivas a cambio de servicios sexuales, insinuar represalias si no se accede a ciertas peticiones o asignar tareas imposibles de lograr. También lo son la utilización de comentarios sexistas o despectivos con el objetivo de ridiculizar acerca de características corporales, formas de vestir, tanto privados como públicos. Utilización de insultos, palabras soeces, etc., de naturaleza sexual. Realizar bromas, expresiones o opiniones homófobas o negarse a nombrar a una persona trans como requiere, no correspondiéndose con el género con el que se identifique. Correcciones o instrucciones táctico-técnicas de manera grosera o agresiva. Ignorar aportaciones, opiniones, comentarios. Tener miradas lascivas, gestos y movimientos obscenos. Mostrar imágenes o vídeos pornográficos u objetos de contenido sexual. Utilización intrusiva de las redes sociales a través del seguimiento exhaustivo. Más contacto corporal excesivo o inadecuado por hacerse en partes del cuerpo como nalgas, pechos, genitales. Abrazos, pellizcos, cachetadas, caricias no deseadas, masajes inadecuados, dar besos no deseados o actos sexuales no consentidos. Algunos posibles indicadores para poder detectar dicha situación lo más tempranamente posible son:
Aislamiento y déficit en las relaciones sociales. Suelen estar en solitario, no miran a los ojos, evitan participar en los entrenamientos y hablar con el resto de compañeros o compañeras o entrenadores y entrenadoras. Evitan ducharse al finalizar el entrenamiento en las instalaciones deportivas o sienten excesiva vergüenza a la hora de cambiarse. Comienzan a faltar en repetidas ocasiones a los entrenamientos. También por la disminución de rendimiento, apatía o falta de atención y concentración, falta de interés, no quiere participar en las competiciones, quejas somáticas, cefalea, mareo, dolores gastrointestinales, cambios emocionales bruscos. Al encontrarse en una situación de alerta, es frecuente que, a pesar de parecer encontrarse en una situación de tranquilidad, puede responder exageradamente, gritando, insultando, con un llanto incontrolado. También que haya evidencia física de violencia, ¿no? Moratones, rasguños, ropa rasgada, o que haya una distorsión de la sexualidad, conductas sexuales inapropiadas, de riesgo o promiscuidad, conocimientos sexuales impropios para su edad, insinuaciones, sentirse como un objeto sexual. Si observamos algunos de los indicadores anteriormente descritos, puede que nos encontremos ante una situación de violencia o abuso, aunque no siempre tiene que ser así. Sin embargo, si nos compete como ciudadanía, que respeta los derechos en la niñez y adolescencia, estar alerta y contribuir a la denuncia por parte de la víctima, en el caso de que así fuera. Hay que tener en cuenta que a pesar de que los datos sobre violencia y abusos en la infancia y la adolescencia son un porcentaje menor que en la adultez, el temor de niños y niñas o adolescentes a denunciar, las aprehensiones de las personas adultas ante la sospecha de casos, la creencia de que no se les crea, las amenazas del agresor, la culpabilidad de las víctimas, entre otras, se traduce en estos bajos porcentajes, pudiendo existir un gran número de casos no detectados. Por lo tanto, hay que confiar en estos indicadores y en uno o una misma, no mirar hacia otro lado, porque en el caso de que sí se esté dando una situación de violencia y abuso, estaremos contribuyendo a que éste se perpetúe. Si tienes sospechas, intenta crear un espacio de confianza de manera grupal, habla a tu equipo sobre la existencia de la violencia sexual y facilita recursos institucionales a los que acudir. Inspira que pueden hablar contigo ante cualquier problema que se les presente. Puedes intervenir de manera individual, pero nunca de manera intrusiva. La víctima no debe sentirse acorralada para contar su situación. Puedes utilizar frases como: he visto que últimamente estás un poco distraído o distraída, o cansado o cansada. Si tienes algún problema, puedes contármelo y así podré ayudarte. Tanto si existen sospechas como si la víctima ha contado su situación, es recomendable mantener la calma, creer en la víctima, no cuestionarla, no prejuzgarla, decirle que estás orgulloso o orgullosa de que haya confiado en ti, elaborar preguntas abiertas sin obligar o insistir en que cuente más detalles y respetar sus silencios, enfatizar que su situación tiene solución, que ambas buscaréis ayuda para solucionarlo. Deja claro tu intención de ayudarlo o ayudarla. Reforzar positivamente cuando cuente alguna circunstancia de su situación para invitar a que vuelva a hacerlo. Decirle que has sido valiente por haberlo contado, que te sientes orgulloso o orgullosa. Evitar descalificaciones o burlas. No permitir que sean otros compañeros o compañeras las que la realicen. Evitar tener una reacción exagerada ante la víctima, siempre debe sentirse segura. Hacerle saber a la víctima que ella no es culpable de su situación, que no ha hecho nada malo y que no se sienta culpable por no haberlo podido evitar. Una vez la víctima haya sido capaz de contar la situación de violencia, hay que recurrir a los recursos disponibles para que puedan ayudarte a seguir por el camino más seguro para la víctima. Dependerá de quién sea el agresor, si es un familiar, si es un compañero de equipo, si es un profesor, la manera en que debes actuar. Ponemos a disposición distintos recursos de información y atención a víctimas de violencia machista, como el equipo específico de intervención con la infancia y la adolescencia de la Mancomunidad Bajo Segura, que es donde se integra el Ayuntamiento de Benferri, la Oficina de Asistencia a Víctimas de Orihuela, la Atención a la Infancia de la Comunidad Valenciana, la Asociación CABAS, Centro de Asistencia a Víctimas de Agresión Sexual, la Fundación ANAR, que ayuda a niños y adolescentes en riesgo. Y por supuesto el 016, el teléfono para víctimas de violencia machista. Ya hemos terminado este tercer módulo. Como en el resto de módulos, habrá que contestar al test de evaluación que se encuentra en este apartado.